Además de carreras espaciales, espionaje y una polarización global como nunca antes vista, la Guerra Fría se caracterizó por el desarrollo de tecnología militar con una capacidad de destrucción que sobrepasaba hasta el sueño más retorcido. Y hoy, 30 años después del colapso de la Unión Soviética y el fin de este conflicto atípico, algunos de estos temas han logrado diluirse con el paso del tiempo. Sin embargo, hay otros que quizás tienen mayor relevancia que nunca. El desarrollo de armamento nuclear es uno de los ámbitos que mayor preocupación e incertidumbre desatan dentro de la agenda internacional contemporánea. En el año 2010 se produjo un punto de inflexión en esta materia, la firma del tratado New START entre el presidente Barack Obama por parte de Estados Unidos y el presidente Dmitry Medvedev por parte de la Federación Rusa. En un inicio, este acuerdo tenía una vigencia de 11 años, es decir, hasta el 5 de febrero del 2021. Sin embargo, se estableció una opción de prórroga que llegaría hasta el año 2026, misma que fue aplicada y acordada por los ahora presidentes Joe Biden y Vladimir Putin. Para empezar, es esencial que tengamos claro algunos conceptos o definiciones que se mencionan dentro del New START o del acuerdo entre Rusia y Estados Unidos. Empecemos con la definición más sencilla, que son las ojivas nucleares y primeramente lo que son las ojivas. Las ojivas son aquellas partes de misiles o bombas que llevan el explosivo, es decir, es la parte del arma que se lanza para que explote. Por tanto, existen dos tipos de ojivas nucleares, y hay que tomar en cuenta que hay muy poca distinción entre ambas, pero sí una diferencia crucial. Las ojivas nucleares tácticas son aquellas que se usan para distancias más cortas o áreas de ataque más pequeñas, como por ejemplo una zona de batalla. Por otro lado, tenemos las ojivas nucleares estratégicas, que están diseñadas para causar un daño a distancias amplias o lugares amplios, como una ciudad. Ahora bien, las ojivas no son exclusivas para armas nucleares. También son parte de misiles, de los cuales también existen diferentes tipos. Primeramente, tenemos los misiles balísticos, que siguen un camino de vuelo parabólico, ya determinado por gravedad o por el lanzador. En contraste, también están los misiles de crucero, que a diferencia de los misiles balísticos, sí pueden cambiar su dirección y punto de ataque. O en otras palabras, los misiles balísticos tienen una dirección de ataque que no puede cambiar, y los misiles de crucero se lanzan y pueden cambiar su rumbo. No obstante, los misiles balísticos igual cuentan con una subcategoría llamada misiles intercontinentales, que como lo dice el nombre, son aquellos misiles que vuelan a distancias de 5.500 kilómetros o más. Estos pueden viajar desde Rusia hasta Estados Unidos, como por un ejemplo. Cabe mencionar que se han hecho intentos que permiten hacer misiles intercontinentales en la forma de misiles de crucero, pero no ha habido éxito. Algunos misiles pueden contener una sola ojiva y otros cuentan con más. A estos últimos se les llama vehículos múltiples de reentrada que se pueden orientar de manera independiente. Al tener más de una ojiva, estos misiles pueden caer en diferentes áreas y por tanto maximizar el daño. También tenemos lo que es el término de triada nuclear, que se refiere a la combinación de fuerzas nucleares terrestres, submarinas y aerotransportadas. Los lanzadores de misiles son silos y lanzadores móviles para misiles balísticos intercontinentales, lanzados desde la Tierra, y tubos de lanzamiento para misiles balísticos lanzados desde submarino. Los aviones bombarderos estratégicos llevan misiles de crucero lanzados desde el aire o bombas de gravedad, como las que lanzaron sobre Hiroshima o Nagasaki. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hablaremos del nuevo tratado entre Rusia y Estados Unidos, New START. Para comentarlo, viene con nosotros Sergio Escamilla, analista internacional. Bienvenido, Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Maestro, viendo la agenda internacional y las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, ¿en realidad se puede considerar al tratado del New START como un avance hacia un control de armas más efectivo, o usted cree que es más una reacción ante el temor de que expirara el tratado? Pues yo lo que pienso es que es ambas cosas al mismo tiempo, es decir, por una parte sí es una extensión de un tratado preexistente que ya es en su tercera edición. Ha habido diferentes instrumentos para controlar la expansión nuclear, aún de las potencias que ya eran nucleares al final de la Guerra Fría, entre Estados Unidos y Rusia. Y este tratado START reciente, entre el 2014 y el 2016, ahora tuvo una renovación.
y esta renovación le garantiza 5 años más del respeto de las reglas establecidas por ambos países. Debemos de tomar en cuenta que estos dos países son las mayores potencias nucleares del mundo. Inclusive Rusia tiene un mayor número de armas nucleares que Estados Unidos. De manera que sí es muy importante, mucho más que en cualquier otro caso del resto de las potencias nucleares actuales, el renovarlo. Sí fue algo improvisado hasta cierto punto de momento para tratar de prolongar algo mientras se desarrolla algún otro plan, pero lo cual contribuye también a la posibilidad de desarrollar un plan más ambicioso con la finalidad de verdaderamente reducir a largo plazo la amenaza que significa para el mundo la expansión nuclear, tanto de los estados que ya son reconocidos como potencias nucleares, que son 8 en el mundo actualmente, como de nuevos estados que tienen esas pretensiones de un armamento nuclear. Entonces la capacidad de limitación de este armamento es muy importante tanto en el corto plazo, en este momento y en los próximos 5 años, como a largo plazo, usando estos 5 años para preparar algo mucho más duradero y que garantice una paz mundial en el tema nuclear. Perfecto. Y acabas de mencionar que Rusia tiene el mayor armamento nuclear. Entonces, ¿por qué le convendría firmar y participar dentro de este tratado? Muy interesante pregunta. Resulta que efectivamente Rusia, y desde tiempos de la Unión Soviética, ya contaba con un mayor número de cabezas nucleares disponibles. Sin embargo, no debemos olvidar que aun cuando tiene un mayor número, no son tan actualizadas y no son tan sofisticadas o tan poderosas como las que pudiera tener Estados Unidos. De manera que no se trata únicamente del número de cabezas nucleares, sino también de ver qué tipo de cabezas nucleares son. Si son de gran alcance, si son de nueva generación, los dispositivos que tengan para hacerlas llegar a un posible objetivo. Es decir, ahora recientemente se dio a conocer la noticia de que países como China o como Rusia están experimentando exitosamente con cohetes supersónicos que tienen la capacidad de llevar una cabeza nuclear a gran velocidad y al otro lado del mundo, lo cual pues sí resulta preocupante. Entonces, alrededor del potencial nuclear que pueda tener un país, pues también no debemos olvidar que existen cuestiones como la infraestructura de telecomunicaciones, la capacidad logística de movilización, porque el lanzamiento de cohetes no es únicamente desde tierra, puede hacerse inclusive desde submarinos nucleares o desde portaaviones o desde barcos o aviones en pleno vuelo y demás. Entonces, pues sí resulta importante. ¿Y por qué le podría convenir a Rusia? Bueno, pues por las mismas circunstancias que le podría convenir a los Estados Unidos. Es decir, es un control mutuo de un mayor potencial o de una mayor capacidad nuclear entre ambas potencias, lo cual nos haría pensar quizá que hay una cierta reminiscencia de la Guerra Fría, ¿sí? Pero es principalmente por controlarse uno al otro. Bueno, tomando en cuenta que la extensión para el 2026 fue decisión de último momento por parte de Joe Biden, ¿cuál es el futuro del tratado si se toma poder un presidente con ideas completamente diferentes a Joe Biden, como fue con Donald Trump? Que justo el tratado se vio como pues desfavorecido debido a las ideas de Donald Trump. Bueno, efectivamente eso es un riesgo, porque si llegara otra vez un presidente después de Joe Biden que fuera del Partido Republicano, más conservador, más radical, más contestatario, menos negociador o menos conciliador históricamente, como lo han sido los demócratas, entonces sí significaría un riesgo. Y más aún tomando en cuenta que el propio señor Trump tiene pretensiones de regresar a la Casa Blanca y tiene amplias posibilidades. Joe Biden fue el presidente, o ha sido el presidente más votado en la historia de los Estados Unidos. Pero curiosamente el segundo presidente más votado en la historia de los Estados Unidos en términos de millones de personas que votan por él ha sido principalmente el señor Donald Trump. Entonces eso lo coloca en una posibilidad muy real de poderse convertir nuevamente en presidente, porque no completó sus 2 periodos como lo tiene previsto la ley. Entonces puede hacerlo.
Si yo hubiera completado esos 2 periodos como presidente, ya no tendría posibilidad alguna, pero ese es el caso. Tomando en cuenta además que el señor Biden es una persona mayor y que no hay una garantía de que pueda concluir con los 8 años, que significarían 2 mandatos. Entonces, ¿qué sucedería? Bueno, es un riesgo, pero la buena noticia hasta cierto punto, desde mi punto de vista, es que finalmente con todos los altibajos y todas las inestabilidades o los problemas que ocurrieron el año pasado por todo este motivo de las elecciones en los Estados Unidos sigue siendo reconocido como una democracia, con todos los problemas, insisto, que pueda llegar a haber y algunas implicaciones, ¿no? El asalto al Capitolio, varias cuestiones, ¿no? El no reconocimiento de Trump de su derrota, los litigios en los tribunales y demás, pero al final sigue siendo reconocido como una democracia. Ese no es el caso de Rusia. De manera que, si pudiera cambiar la legislación y demás, pues Estados Unidos estaría quizá en una mejor posición. Por otra parte, en el caso de Rusia, aunque también se declara como una democracia, pues a todas luces y ante los ojos del mundo no lo es. Y el señor Putin ha ejercido una autocracia y unas decisiones unilaterales como pocos mandatarios en la época reciente del país, ¿no? Como el único, porque después de la Guerra Fría, el único que le precedió, además del señor Medvedev, por supuesto, que está de su parte y está de su lado y es su cómplice, estuvo el señor Yeltsin, pero finalmente, ese es el riesgo, que quizá eso marque la preocupación de los Estados Unidos de querer controlar el armamento ruso ante la falta de democracia y ante una deriva autoritaria que pudiera significar el ejercicio del poder de Putin. Entonces, Estados Unidos también han incurrido muchas veces en prácticas completamente imperialistas, destituyendo gobiernos, apoyando milicias o apoyando dictaduras en países de América Latina, en muchos lugares, esas intervenciones en Irak y en otros lugares injustificadas completamente. Entonces sí es el peligro, pero repito, es un instrumento útil en la medida en que pueda servir para que una potencia controle a la otra a su vez. Claro, anteriormente comentabas un poco sobre el misil hipersónico de China, y en este sentido, ¿qué mensaje crees que se envía para países con armamento nuclear, como bien puede ser la propia China, o algunos de un perfil más alineado con los intereses de Estados Unidos, como pueden ser el Reino Unido o Francia, en el sentido de un esfuerzo conjunto para el control de armas? Por supuesto que no es el único tratado existente en el mundo para el control del armamento nuclear. Es uno de los más importantes, sí, porque es un control de las 2 mayores potencias nucleares del mundo. Pero recientemente, en los últimos años, se ha visto que China ha incrementado drásticamente, en gran proporción o casi exponencialmente, su capacidad armamentística, tanto en los armamentos convencionales y en sus tropas militares, en el número de efectivos militares y en bases militares que tiene en otros países fuera de China, como de su mismo potencial nuclear. Adicionado a estos cohetes de última generación que hemos visto que pueden llegar a ser un peligro porque son indetectables por su velocidad, o aunque sean detectables, no es posible hacer un contraataque o una prevención haciéndolos explotar, por ejemplo, en el aire antes de que toquen el objetivo, justamente por esa velocidad. Pero regresando al punto, ¿cuál sería el mensaje? El mensaje es que el mundo está preocupado y las grandes potencias están dándole una oportunidad al Estado de Derecho y a la prevalencia de los tratados internacionales para prevenir alguna otra deriva en cuestiones de seguridad internacional. Eventualmente habrá otros tratados que tengan ese alcance suficiente para llegar no solamente a China o a India o a Pakistán, que son otras potencias nucleares, sino también a países que pudieran tener esas aspiraciones nucleares antes de poder llegar a tener ese armamento, como puede ser el caso de Irán, como puede ser el caso de Corea del Norte, que ya hay algunas pruebas exitosas en cuanto a este tipo de armamento y disposiciones y este tipo de infraestructuras. Así que el mensaje es positivo, yo lo califico positivo porque
es que la comunidad internacional está anteponiendo el Estado de Derecho y el respeto a los tratados antes de cualquier otras acciones unilaterales o multilaterales sin ley. Entonces, este tratado, que es para controlar la producción de armamento entre ambas naciones, Estados Unidos y Rusia, ¿tú dirías que le conviene más a Estados Unidos firmar el tratado o a Rusia? ¿O a los dos? Pues fue una iniciativa norteamericana, definitivamente, pero Rusia lo había aceptado porque también le ha sido de utilidad el tener la posibilidad de controlar a Estados Unidos. Hemos comentado que es un control mutuo. ¿A quién le convendría más? Eso es difícil de contestar porque dependerá del momento político, en los próximos años me refiero, no actual, las condiciones internas políticas y las posibles amenazas en otros ámbitos que no son gran cosa, porque la diferencia en armamento que disponen estas dos grandes potencias con respecto a las que siguen en potencial, estamos hablando de Reino Unido, estamos hablando de Francia, estamos hablando de China, de India, de Pakistán, de otros países que aunque no lo han aceptado, todo el mundo sabe que han alcanzado ese poderío nuclear, como Israel, etc. Y algunos otros que han declarado una voluntad hacia el desarrollo de armamento nuclear. En este caso sí sería sobre todo muy conveniente, y aquí está la relación con el comentario anterior del mensaje que da a la comunidad internacional. Entonces, pienso que es útil en todos los sentidos y para todas las partes, porque mientras más se puede evitar la escalada armamentista, mayores posibilidades habrá para otras vías de solución de controversias, como la diplomacia o como las acciones políticas y no militares. Sergio, teniendo en cuenta que este tratado tiene una duración limitada de 5 años, tú, como pregunta final, ¿tú cómo ves el futuro más allá de estos 5 años en la relación de armamento entre Rusia y Estados Unidos? ¿Crees que se pueda dar un nuevo tratado o que sea una relación un poco más complicada? Podría darse un nuevo tratado, y eso es la intención de los Estados Unidos al prorrogar este tratado existente, porque Estados Unidos sigue trabajando en la redacción de un nuevo tratado a más largo plazo para continuar con esa limitación de la expansión del poderío nuclear de Rusia, y otros tratados que permitirían, como extensión del START, limitar la capacidad nuclear de otros estados como potencias que ya mencionábamos, como India, como China, y bueno, eso permite como dar un respiro para poder desarrollarse. Pero también hay que tomar en cuenta que debido a los movimientos estratégicos internamente que ha logrado Vladimir Putin dentro de Rusia, en colaboración o con la aprobación de la Duma y de algunas otras instancias institucionales en Rusia para otorgarle de mayores poderes al presidente, eso hace que él pueda ya alcanzar una continuidad en el poder hasta el año 2026, primero 2024, luego 2026, y esto lo que todo el mundo espera ver, que no es tan buena noticia, es que hará todo lo posible por lograr una extensión más allá de esto. Entonces, digamos que es como una carrera entre la regulación y la permanencia en el poder del propio Vladimir Putin. Entonces, la idea es, por parte al menos de los Estados Unidos, es lograr extender el tratado más allá del periodo en el que el señor Vladimir Putin tenga que salir del poder, para permitir que haya una renovación democrática y eventualmente un nuevo tratado que pueda darle continuidad fuera de la eventual o posible autoritarismo de Putin. Esa es como la jugada estratégica que los Estados Unidos están buscando. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro, en su participación en Seguridad Global. Se lo agradecemos muchísimo. Esperemos verla pronto. Y ya, eso es todo. Nos vemos a la próxima aquí en Seguridad Global.